Muy buenas noches, buena nit y bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a hablarles de salud y cómo afecta a esta la proliferación de pseudoterapias e intrusismo en la profesión médica. Un problema que, por cierto, ha crecido de forma notable en los últimos años con el auge de las redes sociales y muchos falsos médicos o terapeutas que pululan por allí con soluciones fáciles y rápidas. Para hablarnos sobre esto nos acompaña el doctor Germán Schwartz, presidente del Colegio de Médicos de Alicante. Muy buenas y bienvenido al Plató de Información Televisión. Pues muchísimas gracias. Bueno, desde una voz experta como la del presidente del Colegio de Médicos, de un doctor además con gran trayectoria, coméntenos un poquito cómo influyen, en qué perjudican estas pseudoterapias. Fundamentalmente perjudican, yo voy a poner dos aspectos, ¿vale? Primero, es una estafa, por lo tanto te afecta al bolsillo. Ese posiblemente sea el más llamativo, pero es el menos importante. El más importante es que puede afectar directamente a tu salud, bien porque sean productos que o no valen para nada o en sí mismos pueden hacerte un daño, pero sobre todo porque puedes optar por abandonar o retrasar tratamientos basados en la ciencia y prescritos por tu médico. Y eso te pone en una situación de peligro y de poca falta de seguridad en la asistencia sanitaria. De hecho, podemos hablar que estas pseudoterapias son uno de los grandes problemas del siglo XXI, tanto pseudoterapias como el intrusismo laboral. Pues sí, porque son muy llamativos, muy fácilmente atraen la atención, además abundan muchísimo en las redes sociales, inciden sobre distintos grupos de personas, pero generalmente que no tienen la capacidad o la formación para distinguir lo cierto de lo falso. Prometen cosas rápidas, como has dicho, milagrosas. Muchas veces, además, inciden en pacientes que tienen un gran problema de salud, son muy vulnerables y necesitan buscan una solución a algo que, por desgracia, no todas las enfermedades lo tienen. Con lo cual se aprovechan de esta vulnerabilidad y ahí viene el peligro. Quería preguntarle cómo actúa el Colegio de Médicos contra estas pseudoterapias, este intrusismo. Sé que hay diferentes convenios con diferentes municipios para estar muy atentos a si esto sucede. Efectivamente. Nosotros se pueden dirigir a nosotros, tenemos una especie de detección, de oficina de detección de estas cuestiones, y lo que hemos hecho además es avanzar e ir hacia los ayuntamientos que también tienen participación en la detección de estas cuestiones, para servirles de asesoría fundamentalmente. Hemos hecho convenios con el Ayuntamiento de Alicante, que fue el primero, San Vicente, Alcoy, Orihuela, Benidorm, y tenemos otros más que están en preparación. Yo aprovecho, si me lo permites, a hacer un llamamiento a cualquier alcalde o que nos esté escuchando para, de alguna manera, incorporarse a este tipo de acuerdo. Es un acuerdo simplemente de asesoría, de ayuda y a veces de poner una detección en un camino en donde realmente podamos evitarlo. Le quería preguntar también si la sociedad es consciente de los riesgos que se derivan de estas pseudoterapias. A mí se me ocurre, por ejemplo, que a lo mejor alguien que necesita un diagnóstico rápido confía primero en una pseudoterapia y ese diagnóstico se retrasa porque no acude al médico y cuando llega la enfermedad ha podido avanzar. ¿La sociedad es consciente de estos riesgos? En parte no, en parte no. La percepción muchas veces por supuesto, en algunos casos nos han inducido, porque tenemos información sobre determinadas cuestiones que ofrecen y como que no hacen daño. Y ya hay una conciencia de que eso pues, es válido, ¿no? No lo dirá el médico, pero de alguna manera es una oferta que no me va a hacer daño. Eso en sí mismo es falso. Y la percepción, por ejemplo, en el caso reciente de la homeopatía, habían estudios de encuesta en donde un 25% de la población, 24% exactamente, creía que la homeopatía se basaba en el método científico, cuando no es así. Y de hecho ha habido una comunicación del Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento diciendo que la homeopatía no ha demostrado nada distinto a un efecto placebo, ¿vale? Por lo tanto, no hay que recomendarla y lo único que hace es prometer una cura milagrosa en este caso.
Tal es la comparación que se hace, que está en el informe, que algunos productos homeopáticos equivalen a diluir un sobre de azúcar en el volumen del mar Mediterráneo. Y esto, en teoría, cura. Claro, esto va en contra del sentido común incluso, pero aún así son capaces de incluir este tipo de pensamiento en una parte de la población. Eso hay que contrarrestarlo con una información veraz, con una referencia a quien puede dar realmente esa información, que yo creo que en este caso somos los médicos, y con una lucha activa también contra este tipo de desinformación, que ahora estamos intentando también colaborar en ello. Como dice que está intentando colaborar, ya ha avanzado antes que se puede contactar con el COMA si ve algún caso de pseudoterapia o intrusismo. Para aquellos que nos están viendo en estos instantes y a lo mejor han visto uno o probablemente vean dentro de poco, ¿cómo pueden contactar con el COMA para denunciarlo? Se puede dirigir un correo electrónico o una llamada, pero preferiblemente un correo electrónico, si se dan cuenta de que hay algún sitio o una oferta tanto de Internet como físico, un establecimiento donde puedan ocurrir estas cosas. Los colegios profesionales tienen una ventaja, que es que son muy útiles a la sociedad para hacer una comprobación de quién está ahí. Los médicos tienen que estar colegiados, es una colegiación obligatoria. Si ese establecimiento lo está ofreciendo o pertenece a alguien que no es médico, claramente está en un intrusismo. En eso el colegio actúa inmediatamente y lo envía a Fiscalía una vez hechas las comprobaciones. Otra cuestión es que estén prometiendo tratamientos, o muy abundante últimamente, en cuestiones de medicina estética, en donde ahí se pone cualquiera y en cualquier sitio. Nosotros también nos encargamos de hacer una denuncia a la Inspección de Servicios Sanitarios, porque esos lugares donde se ofrece eso deben de estar en regla para ofrecer un servicio sanitario, que en algunas ocasiones lo encontramos en que no, ¿vale? Con lo cual el camino es doble o triple, porque el paciente puede directamente hacer la denuncia directa a Fiscalía. En los últimos tiempos hemos colaborado con Fiscalía, de manera que compartimos información, porque nosotros también queremos presentarnos como parte implicada en los casos que no pasen por el colegio, y esto Fiscalía está de acuerdo y nos lo va a empezar a notificar. Por lo tanto, el colegio ya no es solo a través del colegio, sino cualquier denuncia que exista a nivel Fiscalía. Y no solo en el plano de la justicia, también en el plano de la difusión, de la comunicación. De hecho, es preocupante las personas jóvenes, que son probablemente las más expuestas a redes sociales, y la Organización Médica Colegial ha lanzado una campaña dirigida a ellos, que es, la voy a leer para decirla tal cual, es: no te enredes con una almohadilla, habla con tu médico. Se está viendo en pantalla uno de los vídeos. Explícanos, ¿en qué consiste esta campaña? Yo creo que es una campaña muy buena, muy acertada, que pone efectivamente el consejo que queremos dar en un lenguaje en el que lo entendemos todos y que lo imita perfectamente pues, la actriz que sí lo hace, ¿no? Se presenta como alguien investido en una bata, con un título detrás que no se lee, claro, donde te aborda un tema o te da un consejo e inmediatamente cambia y dice: pero ¿cómo te crees esto si yo no he visto un libro de medicina en mi vida, ¿no? Entonces ahí te hace caer, ¿no? Yo creo que es muy bueno el mensaje, y esto es lo que es el charlatanismo, el tratar de parecer que eres un profesional, un médico, para luego tratar de venderte algo que puede perjudicarte y que en la mayoría de ocasiones lo único que hace es costarte dinero. Doctor Hermann Schwarz, ya para terminar le voy a preguntar qué mensaje trasladamos a la ciudadanía ante estos casos. Pues yo creo que tenemos que confiar en la ciencia, tenemos que confiar en el avance y el método científico, y tenemos que confiar dentro del sistema sanitario fundamentalmente en el médico. Tenemos unos grandes médicos, tenemos un sistema de atención primaria extraordinario, la envidia posiblemente del mundo, aunque ahora esté pasando dificultades, pero tenemos un médico muy cerca de nosotros al cual le puedes preguntar cualquier oferta de este tipo que te vayan a hacer antes de decidirte por seguirla. Doctor Hermann Schwarz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, del COMA, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues gracias por darnos oportunidad de hablar de este tema tan importante.